sabes la ruta, ¿acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante, cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. La rueda, los caminos, la vela, la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. La rueda, los caminos, la vela, la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Estábamos escuchando del grupo Buena Fe cubano que nos está visitando, por cierto, en Venezuela. Estuvo una presentación recientemente en Caracas el día sábado. Está en Barquisimeto en estos días y volverá a presentarse en La Casona. Yo espero no perderlo, poder ir a verlo porque no tuve oportunidad de verlo en esta oportunidad. Esta canción sobre la tempestad habla de la lucha, el fragor permanente del pueblo cubano en la resistencia contra las medidas coercitivas, contra el bloqueo criminal que desde un comienzo, desde 1961, sufre el pueblo hermano de Cuba, que ha tenido además periodos especiales donde se ha agudizado la criminalidad del arrogante y han sufrido directamente el efecto del bloqueo absoluto de su economía. Ellos cuentan en La Tempestad y le dicen a los que ya transitaron los primeros tiempos: cuéntanos cómo hiciste con tus propias manos, con tu propio valor, con tu propio canto para derrotar la tempestad. Nuevas tempestades siguen habiendo. Venezuela ha atravesado una gran tempestad, también con nuestras propias manos, nuestro propio talento, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia espiritualidad bolivariana. Hemos hecho frente al arrogante en estas medidas coercitivas, en estas operaciones psicológicas, en el desmantelamiento de la institucionalidad, y hoy particularmente vamos a hablar de lo que fue el desmantelamiento, además de una institución fundamental en nuestra República Bolivariana, que es la institución de las universidades autónomas en Venezuela. Para hablar de este tema
hablar de cómo nuestras propias manos, nuestro propio talento fue recuperando obras simbólicas, patrimonios de Venezuela. En este caso, el caso de la Universidad Central de Venezuela, tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero Francisco Garcés. Bienvenido, ingeniero, a nuestro programa. Muchas gracias, doctora Olga. Encantado de estar acá. Recordamos, bueno, tú eres muy conocido, pero igual siempre es bueno recordar a quienes nos ven. Habrá gente joven viéndonos, muchachos, tu hija, sus amigas, viendo el programa. El ingeniero Francisco Garcés, profesor de la Universidad Central de Venezuela por 25 años, con maestrías en ingeniería vinculada al tema estructural, con doctorado en Francia en ingeniería civil, y que hoy además es miembro de una comisión muy importante que ha sido la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. ¿Qué significa, ingeniero, para el país, la Universidad Central de Venezuela? Bueno, la UCB, nuestra Universidad Central de Venezuela, tiene varios significados históricos, ¿no? Primero, que es la primera universidad que se funda en el país y sobre todo además la historia que se desarrolla en ella. Por supuesto, fue iniciada en la época de la colonia, en la época española. Después Bolívar le da los estatutos republicanos, donde la hace una universidad democrática, una universidad para todo el pueblo. Por supuesto que pasaron mucho tiempo para que realmente la UCB o la universidad fuera una universidad popular. Sin embargo, Bolívar estableció los estatutos republicanos y realmente es el renacer de una universidad de un país republicano, libre, democrático. Y por supuesto de ahí se han formado una gran parte de profesionales, bueno, que le han brindado cosas maravillosas al país. También podemos hablar de otros que no tanto, ¿no? Pero sin embargo yo creo que el saldo es positivo en la construcción del conocimiento, la construcción de los saberes de nuestra patria. Por supuesto, después se fundaron muchas más universidades, pero esta ha sido pionera. Y uno de los elementos principales de la universidad también es su infraestructura. La Universidad Central cuenta con una infraestructura privilegiada. Es un campus universitario, es una ciudad verdaderamente. Quienes la conocieron cuando se fundó y que todavía nos echaban los cuentos, hablaban, bueno, que vivían en la universidad, que en la universidad, por supuesto, había proveeduría, había hasta peluquería para los estudiantes. Sí, era una ciudad en el concepto completo que le dio Villanueva. Por supuesto, fue modificándose con las intervenciones, con los allanamientos, con el crecimiento. Sin embargo, esa obra digamos, física, se convirtió en patrimonio de la humanidad. Y ese patrimonio de la humanidad está reconocido como uno de los más importantes del mundo. Así como nosotros tal vez estamos todos los días, los que transitamos por la UCB, y nos parece normal ya pasar por esos pasillos maravillosos, por esas aulas con vitrales espectaculares, es una dimensión dentro de la modernidad, dentro de la arquitectura moderna mundial muy importante y fue declarada Patrimonio Mundial en el año 2000. En aquella época estaba comenzando el comandante Chávez, fue la declaratoria, fue una época muy bonita, se empezaron a hacer unos trabajos de recuperación, pero con el tiempo ha habido algunas deficiencias que conllevaron a que la universidad mostrara la peor cara de sus últimos años. Realmente ir a la universidad, sobre todo en el año 2020, 2021, su infraestructura estaba francamente deteriorada, muchos salones habían salido de servicios, laboratorios, los cuales ya no funcionaban por filtraciones y otra cantidad de cosas, que es el resultado de la falta de políticas de mantenimiento, del cuidado de algunas zonas y que se hizo evidente en la época de la pandemia cuando la universidad estaba deshabitada sin ningún tipo de actividad y bueno, se evidenció todos aquellos males que se plasmó en el colapso de los techos en el año 2020. Ingeniero, el colapso de la Universidad Central de Venezuela está muy relacionado al colapso de la institucionalidad dentro de la universidad. Ciertamente estamos hablando de una universidad que goza de autonomía universitaria, como establece la Constitución en el artículo 109, precisamente con ese paradigma constitucional que se pensó, se discutió y se plasmó para protegerla dentro de la Constitución bolivariana, luego de los allanamientos que hubo antes del 98, de todo lo que vivió la universidad en materia política, ¿no? Las persecuciones
que hubo a estudiantes y profesorados de la UCB. Se decide darle autonomía para las ciencias, para la investigación, para el cogobierno estudiantil, para elegir sus autoridades, porque esa era la mirada incluso de Bolívar cuando le dio el nuevo estatuto, que pudieran elegir sus propias autoridades, con el fin de desarrollar líneas de investigación, desarrollar líneas académicas propias que no estuvieran delimitadas, como es el caso de Estados Unidos, que quien limita las líneas de investigación o les ordena las líneas de investigación son las empresas que financian a las universidades en Estados Unidos. En Venezuela no es el caso. La autonomía precisamente es para que tengamos criterio dentro de las universidades para establecer nuestras propias líneas de investigación. Ciertamente en el marco de lo que la Constitución y las leyes que desarrollan esos preceptos establecen para la autonomía. Esa autonomía fue usada, instrumentalizada por una derecha que se enquistó dentro de la Universidad Central de Venezuela a tal punto de no haber elecciones de ningún tipo durante más de 10 años. Háblanos de ese colapso, por eso tiene que ver con el colapso de la estructura, o sea, hay un colapso institucional, estructural, con una rectora que ha sido cuestionada severamente, que han habido denuncias importantes por el manejo presupuestario. Eso impactó directamente en que no hubiese elecciones de decanos, en que hubiese personal jubilado que estaba al frente de la institución, que no tenía por qué estar al frente de la institución, y eso en desmedro absoluto de la educación, de la universalidad de la educación y, por supuesto, del patrimonio de la humanidad, que es la estructura física de la universidad. Sí, así es. Las últimas elecciones que se dieron en la universidad fueron en el año 2008. De hecho, en aquella época participé. Yo fui candidato a decano en ingeniería en aquella época, ¿no? Y bueno, dentro del juego democrático que siempre tenemos en la universidad participamos, pero siempre quienes estamos ahí queremos lo mejor para la universidad, ¿no? Y así ha sido o había venido siendo. Sin embargo, ciertamente estos últimos tiempos en el cual han permanecido 14 años ya autoridades sin haber sido renovadas, por supuesto le ha hecho un daño tremendo a la universidad. Y más que esa presencia no solo de esos 14 años, es haber prestado la universidad para otros tipos de intereses. Cuando una universidad recibe a alguien que no ha sido electo como presidente y lo recibe con honores de presidente, por supuesto que le está haciendo daño a la institución. Nosotros no vamos a negar que cada quien pueda tener una opinión política. Eso es lo natural, lo normal. Además, eso es lo necesario dentro de la universidad, pero otra cosa es que tú prestes la institucionalidad para reconocer fraude, que utilices la institución para ilícitos. Para en este caso, para un ilícito, pues como presentar a alguien como un presidente que no es. Eso, por supuesto, le ha hecho mucho daño a la universidad y sobre todo en algunos casos y en estos últimos tiempos, es prestar la institución fuera de su norte. ¿Cuál es su norte? La creación de saber, la creación de conocimiento, la formación de nuestra gente, por supuesto, con una actitud crítica hacia cualquier evento de la sociedad. Eso es normal. Eso es bienvenido, pero tiene que ser abierta al debate, no ser simplemente un lugar de persecución y un lugar, digamos, de heterogeneidad, totalmente homogénea en cuanto a su forma de pensamiento y a su forma inclusive de gobierno y de escoger la gente, ¿no? Eso nos hizo mucho daño. Nosotros siempre en la universidad, desde que estábamos en el movimiento estudiantil, más bien abogamos por eso, por la pluralidad, que vinieran los estudiantes de toda parte del país, de todas las clases sociales, que les se diera permiso a todos el pensamiento que existiese. Eso realmente fue limitado dentro de los últimos años y eso, por supuesto, le ha hecho daño no solo a la UCB, sino al resto de muchas universidades. Y eso que se ve dentro de la forma de ejercer el gobierno interno también se vio en la cara de la universidad. La universidad se fue deteriorando progresivamente. Por supuesto que nosotros, el bloqueo nos afectó a todos y le afectó a la universidad, pero una cosa es que tú tengas debilidades producto del bloqueo, pero otra cosa es que tú no hagas lo mínimo. Es decir, todas las instituciones tienen dificultades, pero como mínimo mantienen el mínimo de la planta física, hacen el mínimo mantenimiento posible, pero lo que pasa es que en este caso se puso en evidencia que muchas cosas se dejaron de hacer durante años y la debilidad que tenía el mantenimiento se hizo evidente en estos últimos tiempos. Ahí tenemos en imágenes a la Universidad Central de Venezuela, a la ciudad universitaria, a la casa que vence las sombras, que por momentos
fue víctima más bien de las sombras que le llevaron al colapso de la estructura, al colapso también de la autonomía, porque precisamente esas no elecciones, esa arbitrariedad de mantenerse dentro de la estructura de un gobierno que no fue eficiente, pues hizo un gran daño a la UCB como casa de las luces, como casa como tú bien dices, de la creación, de la propuesta permanente para la consolidación de la patria, de los saberes, la posibilidad de consolidarnos además como un patrimonio que pueda ser ejemplo también para otras naciones en ese sentido de, bueno, un espacio donde todas las formas de pensamiento converjan, pero con un objetivo común, que es la defensa de la nación, el progreso de la nación. Nuestra soberanía, nuestra independencia, y esa soberanía e independencia se traduce en soberanía del conocimiento, en soberanía, por supuesto, tecnológica. Esos son parte de los aportes nuestros que debe dar la universidad, ¿no? Sin embargo, bueno, de alguna manera eso se ha venido perdiendo. Y a partir de ese año 2020, cuando cae, digamos, estos techos, que es la consecuencia de cosas mal llevadas, ¿no? Por supuesto que las estructuras pueden sufrir daño, sin embargo, nosotros hemos revisado por qué sucede, y lo más importante, además del estudio de lo que sucedió ahí, es que se ha involucrado a toda la universidad, a todos los profesores, estudiantes de la universidad en la comisión presidencial. Ingeniero, nos vamos a ir a un corte. Nos toca en este momento retirarnos unos minutos y volvemos para que nos cuentes cómo se conformó la Comisión Presidencial para la Recuperación y que demos detalles de cómo se encontraba la Universidad Central de Venezuela y cómo ha ido transformándose en aquella estructura hermosa que diseñó Carlos Raúl Villanueva, en la que participaron ingenieros como Luis Damiani, que fue un referente también en ingeniería en ese momento, y bueno, y en la posibilidad de poder volver a tener a la Universidad Central de Venezuela como espacio real para la creación, el debate constructivo, el debate por la nación. Nos vamos a un corte y seguimos con el ingeniero Francisco Garcés. Bueno, la comisión presidencial se ha constituido por un equipo multidisciplinario, donde está nuestra compañera Jacqueline Farías, nuestra profesora Paola Posani, el Instituto de Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, así como también profesores como Alfonso Olivares y Manuel Barreto. Ese núcleo inicial que desde la infraestructura ha venido trabajando, hemos logrado convocar a gran parte de profesionales de la UCB y de Venezuela. La Comisión Presidencial de la UCB se ha propuesto 3 objetivos iniciales para el rescate de la infraestructura. En primer lugar, hacer de que las condiciones para el dictado de clases de laboratorio y de investigación, así como de extensión en este campus universitario, sea realizado de manera correcta, es decir, que haya una funcionabilidad de todos sus edificios. Más de 52 frentes de trabajo del total de los 89 edificios que tenemos. Estos edificios en primera instancia se impermeabilizaron, se arreglaron y se dotaron todos sus aulas, sus salones y también los laboratorios de manera tal de que las actividades académicas de investigación y de extensión se pudieran hacer de manera correcta. En segunda etapa empezaron a corregirse o a estudiarse en conjunto también las patologías estructurales, es decir, hay edificios que tienen algunos deterioros, algunas patologías, es decir, algunas afectaciones que hacen necesario un estudio más profundo y un proyecto de saneamiento y mejora de la estructura.
Y la tercera etapa o el tercer objetivo de esta comisión que se ha trazado es el rescate y mantenimiento de todas las obras de arte que tiene la universidad. La universidad tiene más de 100 obras de arte, es un museo de campo abierto donde murales, esculturas, pinturas están dispuestas tanto en los edificios como en el aire libre para el disfrute de la comunidad universitaria, del país y por supuesto del mundo. Nosotros certificamos que es la misma comunidad universitaria quien por primera vez es convocada para inspeccionar los trabajos. Yo que tengo aquí en la universidad poco más de 20 años como docente, jamás como profesor del Instituto de Materiales había sido convocado para inspeccionar las obras de mantenimiento y restitución que se hayan hecho aquí en el museo. Tenemos ahí un excelente video de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. El ingeniero Francisco Garcés es miembro de la comisión y la preside la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Todos UCBistas, además, sí. Todos los que están participando allí, no solo en la comisión, sino los que se fueron sumando, son profesores que hacen vida dentro de la comunidad universitaria. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de reencuentro y de unificar esfuerzos para un fin común. Bueno, realmente ha sido extraordinario, además que ha sido un acto de felicidad para todos nosotros, ¿no? La profesora Posani dice que eso es un acto heroico y realmente ha sido así. Nosotros estamos en un lugar que uno termina amando la universidad, es decir, quienes realmente hacemos vida ahí, quedamos enamorados no solo de la infraestructura, sino de las condiciones de debate sobre las cuales nosotros vivimos ahí, nos formamos, crecimos. Por supuesto que eso le trae a uno muy buenos recuerdos. Entonces, todo este enamoramiento de la universidad está sintetizado en esa comisión presidencial que ha convocado. Fíjate, ha convocado no solo los que estamos ahí de la comisión, ¿no? Que esa es la comisión, subcomisión de infraestructura. Por supuesto está el ministro de Cultura, el ministro, digamos, de Interior y Justicia, también Educación Universitaria, todos en cada uno de los aspectos, trabajando el tema de seguridad en la universidad, trabajando el tema patrimonial en la universidad. También el Hospital Clínico Universitario. También trabajando el tema del Hospital Clínico, es decir, todo el alto gobierno está ahí por una instrucción que creo que hay que celebrar, que de manera muy acertada el presidente de la República ha decidido, ante las dificultades que vivía este patrimonio, protegerlo, tomarlo, darle un cariño que hoy se ha traducido en una obra espectacular de recuperación. Yo por ahí tengo imágenes, mientras el ingeniero habla, me gustaría colocar imágenes del antes y después de los espacios de la UCB que fueron recuperados hasta el momento, que han sido hermosamente recuperados. ¿Dónde se pueden colocar las imágenes? Que tenemos las imágenes de el antes y el después de muchos de los espacios que fueron recuperados. Sí, que hace evidente porque hay lugares que bien, lo que decíamos, si bien puede haber problemas presupuestarios, como en este caso se dice, pero otra cosa es que tú no mantengas, tú no barras, tú no cuidas, tú no tapes, digamos, las dificultades mínimas que tú tengas. Yo ¿no? de todas maneras, profesor, yo me tomo la libertad, yo inicié el doctorado en Ciencias Políticas en la UCB, eso se paralizó antes de la pandemia por la situación del problema de gobierno interno que tenía la rectora, o que mantiene la rectora García Arocha en esa institución, que fue la que causó este colapso definitivo, ¿no? Te iba a comentar que precisamente yo estuve allí y ya la situación estaba difícil, pero hubo denuncias en ese momento, que es importante, a lo mejor ustedes no manejan esa área, pero es importante que se haga seguimiento desde la Fiscalía General a las denuncias que hizo el ex vicerrector administrativo Bernardo Méndez sobre el manejo presupuestario y la no rendición de cuentas de la rectora, que para el momento sigue siendo rectora porque no ha habido elección de autoridades, García Arocha. Yo quería decir eso porque es importante que el país sepa pues que todo este colapso fue producto del antojo de sectores que jugaban a desestabilizar el país y el gobierno, y que utilizaron la universidad para estos fines, pero que parte del descalabro no es solo por falta de una administración eficiente, no, es que hubo recursos que no aparecen, como el fondo de jubilados, que son 11 millones de dólares, que no se sabe dónde están. Eso fue una denuncia que hizo el ex vicerrector administrativo antes de renunciar. ¿Ustedes manejan ese tema? Mira, sí, no recuerdo bien la fecha, pero el rector administrativo electo
en el año 2008, Bernardo Álvarez, él renunció hace, no sé, 7 años, 6 años, realmente no tengo la fecha en mente. Sí recuerdo que él renuncia con una carta bastante amplia, con una serie de denuncias y con una serie de observaciones sobre ciertos manejos administrativos y otras, digamos, cosas de carácter interno de funcionamiento en la universidad. Ese documento no ha tenido ninguna consecuencia, no ha habido ninguna investigación al respecto. Vale la pena que siempre, por eso es parte de la pluralidad, ¿no? Los fondos públicos requieren rendiciones públicas. Existen todos los mecanismos de control, no solo en la universidad, tienen que existir en todas partes, porque una cosa es la autonomía universitaria, una cosa, por supuesto, es el ejercicio público en cualquier lugar, pero las rendiciones las tenemos que hacer todos en los ámbitos que nos corresponden. En ese caso, se hizo un señalamiento del cual realmente no hemos tenido información, y bueno, y por supuesto, el vicerrectorado administrativo fue encargado del secretario de la universidad, entonces el secretario es vicerrector administrativo y secretario. Por más de 10 años llevan en esa situación, ¿no? Por este tiempo aún. ¿Por qué decía, ingeniero, esto es importante? Porque si se hace este trabajo tan hermoso de recuperar el patrimonio de la humanidad, que es la Universidad Central de Venezuela, que ha sido un ejercicio voluntario del gobierno nacional, de los profesores que conforman la comisión presidencial, de la vicepresidencia de la República, por devolverle la vida a la UCB, también hay que devolverle la gobernabilidad y entender que la universidad y la autonomía no están fuera de la transversalización de la Constitución. Es decir, el tema de la rendición de cuentas, el manejo presupuestario, independientemente de que tenga cierta autonomía, tiene que regirse por lo que establece la ley en cuanto a la administración pública y el manejo de los fondos públicos. Es decir, se debería, luego de que esto se haga, además de ir a procesos electorales, que es importante, ir también a una revisión de lo que pasó administrativamente en la UCB y establecer las responsabilidades. Sí, esa es la responsabilidad de todo funcionario, de toda persona, digamos, que ejerce funciones públicas en Venezuela y, bueno, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Volvemos al tema de la comisión presidencial que a mí me enamoró. Estabas hablando de, bueno, cómo se estaba rescatando el Hospital Clínico Universitario, cómo se estaba rescatando los espacios. Háblanos un poco más de qué fue lo que encontraron en esa comisión. Bueno, nosotros cuando comenzamos se desploman los techos, ahí comenzamos un trabajo de la mano que instruye la vicepresidenta de la República, y con el Ministerio de Cultura se empieza a trabajar en ver qué fue lo que pasó en ese pasillo, ¿no? Por supuesto, investigamos, al final hemos determinado que hubo corrosión en esos pasillos que se cayeron, y que el mismo pasillo, digamos, que tiene 2 kilómetros de longitud, puede tener esa misma afectación, ¿no? Eso es bueno porque a veces hay gente que dice, bueno, ¿qué pasó? Se cayeron esas 2 losas, no las han construido. No se han reconstruido porque hay que reforzar todo el sistema, que va a ser objeto de un concurso internacional donde todos los ingenieros del mundo, arquitectos, pueden opinar para proponer la mejor solución posible para este tipo de estructura. Eso lo que te quiere decir es la dimensión del trabajo, además avalado por la UNESCO ya vino, la UNESCO visitó las obras, quedó sorprendido de la calidad de los trabajos, y eso quisiera rescatar algo, ¿no? La comisión presidencial, que fue además una instrucción del presidente Maduro, de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, pidió que la comunidad participara. En cada facultad, doctora, están los decanos con sus profesores participando, diciendo la historia que tiene cada escuela, los problemas que tiene, y se ha hecho la recuperación, digamos, de la estructura, la recuperación del patrimonio, el tratamiento de las obras de arte, y los profesores, además que fue algo que también instruyó la vicepresidenta, es incorporar, es decir, los inspectores de la obra son los profesores y arquitectos, los ingenieros y arquitectos que son profesores de la universidad, son los de que determinan si el trabajo está bien hecho, si se cumplen con lo establecido, y forman parte del comité de recuperación. Es decir, cada vez que nosotros vamos a una obra, la revisamos completa, por decir un caso que a lo mejor se vio ahí, que es la Facultad de Ingeniería, y bueno, estoy haciendo trampa porque vengo de allá, ¿no?, de la facultad, a pesar de que, bueno, estamos en todas las facultades. Vamos a un edificio, pongamos el edificio de la Escuela Básica de Ingeniería. Vemos qué patologías tiene. Las patologías son los daños, las cosas que tiene. En qué estado está toda la estructura, y en función de eso procedemos a hacer el estudio científico, el estudio técnico para el abordaje. ¿En conjunto con quién?
con asesores de patrimonio, con asesores, digamos, del tema artístico, del paisajismo. Es decir, se ha rescatado todo el paisajismo de la universidad. Si ustedes hoy van a Tierra de Nadie y a lo mejor Estuvo destruida, yo no sé, por se ahí ven deben haber algunas imágenes como era, digamos, un terreno que casi... se había vuelto arenoso. Sí, arenoso, bueno, en un estado deplorable, convertido hoy en una alfombra hermosa, donde volvemos a donde vuelven los estudiantes a sentarse a estudiar, a leer, a compartir, a convivir, pues lo que es el propósito de la universidad. Entonces todo esto lo hemos hecho en cada facultad. Entonces en todas las facultades de la Ciudad Universitaria de Caracas se está trabajando. Se está trabajando además, se ha iniciado ya trabajos en agronomía y veterinaria que están en Maracay, que forman parte del UCB, pero adicionalmente se han recuperado las instalaciones deportivas, se está trabajando en el hospital universitario, se han recuperado las estructuras del bienestar estudiantil, de servicio a los estudiantes, de servicio también para los empleados, la institución educativa para los empleados. Estamos hablando de un poco más de 52 obras y algunos números. Por ejemplo, más de 500, hasta la semana pasada llevamos 550, 560 salones recuperados, es decir, le hemos recuperado el alojamiento del conocimiento a más de 20 y tantos mil estudiantes, 190 y tantos laboratorios, las canchas deportivas, casi un poco más de 160.000 metros cuadrados de impermeabilización, porque uno de los problemas principales que tenían y que muchas zonas tenían problemas era porque tenían filtraciones, no se habían tratado. En algunos casos yo creo que habrán hecho una impermeabilización en 40 años, es decir, había muchas debilidades. Se ha hecho un trabajo extraordinario con las mejores técnicas, además estamos usando las técnicas más modernas, digamos, de restitución en el tratamiento de las estructuras, en conjunto además, algo que además son estrictos los asesores en patrimonio. Se ha buscado además, revertir procesos que la universidad había tenido en contra del patrimonio, por poner un ejemplo. Estructuras nuevas que sobrepuestas. Exacto, hay cosas increíbles, por ejemplo, un mural, no recuerdo bien el autor, digamos que puede haber sido Mateo Manaure, es decir, oculto porque ahí se colocó una oficina o se colocó una venta, digamos, una fotocopiadora, algunas cosas como esas, otros lugares donde se intervino, se taparon paredes, se pusieron algunas cosas que contravenía el diseño original. En este momento hay algo que nosotros podemos decir, y además que era algo que también nos comentaba la vicepresidenta cuando él hizo el recorrido, y además es parte de lo que la comunidad universitaria dice. Después que se construyó la ciudad universitaria, este es el momento de más brillo que tiene la Universidad Central de Venezuela en cuanto a ese patrimonio de la humanidad. Nos vamos, ingeniero, un momento a un corte y seguimos conversando porque también me interesa conocer la impresión del estudiantado que está llegando en este momento en que hay cambios fundamentales, por lo menos en el ambiente de la Universidad Central de Venezuela. Nos vamos a un corte y seguimos conversando con el ingeniero Francisco Garcés. Continuamos en La Balanza conversando con el ingeniero Francisco Garcés, miembro de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, profesor por 25 años de la Universidad Central de Venezuela, ingeniero egresado de pregrado, de posgrado de maestría en la Universidad Central de Venezuela y con doctorado en Francia. ¿Dónde está el doctorado, Francisco? En París. En París, porque es que yo estaba buscando y la mezquindad de la gente en internet es no poner en tu biografía dónde hiciste el doctorado. Sí, fue en París, en la Universidad de Marne-la-Vallée, que comparte, digamos, con la Escuela Doctoral de Pont y Chaussée. Extraordinario, además profesional. Personalmente conozco al ingeniero desde que fue alcalde
en Guaycaipuro, extraordinario equipo de trabajo allí, extraordinaria acción de la alcaldía, además en relación con la actividad de las comunidades. De verdad que yo quedé muy admirada con el trabajo que tú hacías allí y con la empatía absoluta de todo el equipo de la alcaldía, con toda la comunidad, con toda la ciudadanía de Guaycaipuro. Quedamos en algo muy importante. La iniciativa del presidente Nicolás Maduro es ponerle empeño en la recuperación de la obra física que es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO, ¿okay? Que es una organización de las Naciones Unidas que es quien acredita los patrimonios de la humanidad, los patrimonios culturales de la humanidad. Si bien es cierto lo que ya dijimos, internamente se encargaron la estructura política que estaba instalada, que no quería ir a elecciones entre los FE, se encargó del desplome final de los espacios universitarios, no solamente físicos, sino también de los espacios para la creación, el debate político, el pluralismo político y el respeto por los principios además constitucionales que rigen incluso a las universidades autónomas. No escapan de ello, ninguna persona, ni natural ni jurídica, escapa de ello. Se hizo un trabajo muy grande durante estos últimos años de trabajar el pensamiento de los estudiantes para que se enfocaran en actividades políticas de corte golpista, muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo ven ahora los estudiantes reunir esfuerzos para un bien común que es el espacio universitario? Mira, la universidad estuvo despoblada, digamos, sin actividades durante 2 años. Poco a poco, porque nosotros cuando comenzamos todavía estaba parte de la pandemia, comenzamos el trabajo y se han venido recuperando esos espacios y a pesar de que algunas facultades todavía mantienen clases online, ya otras, gran parte tienen presencial, en medicina, en ingeniería, algunas en fases y otras más. Ya la universidad comienza a repoblarse y realmente los estudiantes están disfrutando plenamente de la universidad. Inclusive te puedo decir que hasta el chichero que está en el reloj... ¿Volvió? No solo que volvió, sino que además renovó su carrito. En este caso la Comisión Presidencial y el trabajo que, digamos, Venezuela Bella trabaja directamente dentro de los temas acá de la comisión. Bueno, se le renovó recientemente, hace unos meses, Jacqueline Faría le entregó ese nuevo carrito remozado a ese señor que además es el hijo del señor que vendía chicha, ¿no? Y eso es parte de la historia porque cuando estaban trabajando en la universidad, los obreros, solo se permitía que el señor estuviese vendiendo chicha ahí y después la universidad le permitió que siguiera trabajando y esos son más de 50 años generacionales en esa labor que además disfrutamos todos los ucevistas en ese reloj. Y ese reloj, déjame decir. Además perdóname, sí. Ya después del 2016-17 ya él no estaba allí. O sea, no estaba, pues. Sí, estaba de manera muy esporádica, tenía dificultades. Pero bueno, ya regresó, está ahí. Ese reloj fue renovado de alguna manera, tenía algunos problemas su estructura, la revisamos, la recorrimos completamente y se colocó un andamio de punta a punta, se renovó todo lo que es la relojería, los platos, le hicimos ensayos estructurales y hoy tenemos así ese ejemplo de lo que era el reloj de universidad, que además tenía muchos años que no sonaba, hoy vuelve a sonar de manera paulatina, tal como fue diseñado. Eso ha sido un rescate hermoso, ¿no? Y así los estudiantes tú los ves ahora, como ya decía, en las bibliotecas, en los jardines, hemos rescatado además todos los espacios comunes donde los estudiantes hacen vida y sobre todo hay una actitud de felicidad. Cuando tú ves los estudiantes en el lugar compartiendo y muchos estudiantes a los cuales le di clases y que ya están graduados me piden, oye profesor, manda imágenes, ¿cuándo puedo ir para recorrer la universidad con usted? Inclusive hemos hecho visitas con antiguos alumnos, con los muchachos que están acá, sobre todo porque hay un compromiso y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Este es un patrimonio nuestro de los venezolanos, que es para nuestro disfrute, pero que también es una responsabilidad tenerlo. Esa responsabilidad nos tiene que llevar a cuidarlo de manera importante, es decir, con la claridad que merece un patrimonio. Aunque todas las autoridades, de hecho, nosotros les estamos entregando a cada uno de los decanos, cuando se les entrega el edificio renovado, qué se hizo, cuáles son las condiciones de cuidado, se les explica en muchos casos, por ejemplo, cuáles son los mantenimientos que se deben hacer y nosotros en esta primera parte nos estamos encargando para que no se pierda, ¿no?
Claro. para que no se pierda lo que se está haciendo. Pero ciertamente tú ves los estudiantes en los bancos, digamos, Sí, sí, de en los nuevos madera, bancos en para los nuevos sentarse. bancos, y realmente están compartiendo, viendo sus clases. Ahí vemos imágenes que están Bueno, colocando. ese edificio, que es uno de los edificios, Mira cómo estaba el edificio de antes. Ingeniería Sanitaria, un edificio hermoso, uno de los últimos edificios construidos en la UCB. Esto, por ejemplo, es el techo del edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería. Como ves, bueno, la forma que se... Ahí están las aulas, cómo se encontraron y cómo se recuperaron. Y esta es una de las que estaban mejorcitas, ¿no? Hay otras que realmente era terrible, ¿no? Era Sí, bueno, a mí terrible me el estado. tocó estudiar en algunas aulas que estaban realmente deterioradas, ¿no? Y afortunadamente, digamos, el espíritu que además tienen los profesores que están ahí trabajando, ese es el edificio, digamos, de sanitaria, el paisajismo, no solo la estructura, sino el paisajismo que también es parte del entorno artístico. Fíjate, eso que está ahí es una escalera que estuvo cerrada, eso decían que era la escalera de Harry Potter, ¿no? Que después de esa escalera había otro mundo, porque una escalera que llegaba a una pared. Entonces ¿En tuvo serio? años así, eso lo cerraron, que por temas de seguridad, bueno, junto con, y ahí tengo que reconocer la actitud correcta de la decana de la Facultad de Ingeniería, la cual abierta a recuperar y hacer de que todos estos espacios hoy, digamos, brillen, y además se ha puesto uno de los ejemplos de ponerse en conjunto con los profesores, con los ingenieros, con las empresas que están trabajando a recuperar los espacios y sobre todo a concientizar en la conservación de los mismos. Estamos, ingeniero, entrando, como dice el presidente Nicolás Maduro, también lo ha dicho la vicepresidenta recientemente, en una nueva época, donde se está haciendo grandes esfuerzos en el encuentro, en volver a la política, en volver al debate consciente y respetuoso de las ideas. Esta muestra de la recuperación del patrimonio, de un patrimonio de la humanidad, que es la UCB, porque ciertamente con el comandante Hugo Chávez se desplegó una tarea importantísima, que fue ampliar crear una cantidad importante de universidades, porque no daban abasto. Había una población flotante muy grande en Venezuela. De alguna manera la educación superior se había vuelto muy elitesca en ese sentido, porque eran pocos los espacios, pero este espacio, que es particularmente la UCB, tiene una doble connotación, no solamente por haber sido una universidad que es parte de la historia republicana, sino que es patrimonio de la humanidad, y además ciertamente ha tenido, digamos que, muchísima influencia en diferentes aspectos de la vida, porque allí han salido cantidad de profesionales, ingenieros, abogados, médicos, o sea, todas las carreras estaban allí, o sea, había una universalidad de conocimientos dentro de la UCB que hay que rescatar. Y que precisamente, volviendo al tema de la nueva época, en esta nueva época que estamos planteando, que se está planteando desde el gobierno nacional y que todos queremos, es la época también del reconocimiento y el encuentro. ¿Cómo se está viviendo en la UCB? ¿Hay conciencia en el estudiantado, en el profesorado, de dejar atrás ese periodo de, digamos que, de empeño por desestabilizar la nación para empezar a construir juntos esta nueva época y juntos proteger, digamos, el patrimonio? Mira, yo creo que sí, porque inclusive parte de esas personas que se prestaron a esa desestabilización y esos actos, digamos, perversos contra la nación, hoy lo niegan. Hoy dicen que fueron cosas, errores, etcétera, etcétera. Más o menos como el canciller Borrell, ¿no? Que dice que Estados Unidos los llevó por un mal camino, como si ellos no tuviesen alguna responsabilidad, ¿no? Pero sí veo, y sobre todo por parte de muchos compañeros profesores, ¿no? Los cuales se han mantenido en la universidad, los cuales han luchado, los cuales, a pesar de las dificultades, porque una de las cosas que tienen que tener las autoridades es facilitar los procesos para llevar adelante la educación. Yo creo que en algunas personas, lamentablemente, y eso es una especulación, estaban jugando a que las cosas se pusieran cada vez peor. Así como algunos jugaron a que mientras peor
para Venezuela, mejor para nosotros. Yo creo que algunos también jugaban a eso, que mientras peor le iba a la universidad, mejor para los intereses políticos de ellos. Mucho, la gran... intereses económicos. Por supuesto, bueno, lamentablemente son los principales que los mueven, ¿no? Entonces, en este caso, por los profesores, los cuales están todo el tiempo participando, trabajando, pendientes de los trabajos, más bien hay una alegría, hay un despertar, un renacer dentro de las actividades, querer seguir llevando adelante lo que se está haciendo. Y hay casos en facultades como medicina, en cual también hay muchos profesores, los cuales, a pesar de que hubo la pandemia, no dejaron de dar clases. En ingeniería tampoco, a pesar de la pandemia, no dejaron de dar clases y se han mantenido y hoy apuestan a ese encuentro, a ese diálogo y sobre todo al respeto, que creo que es lo principal, debatir, trabajar con respeto y sobre todo empujar a lo más importante, que es que nosotros generemos las condiciones para darle bienestar a nuestra gente. Porque yo creo que ese es el fin nuestro en la universidad, como profesores, como investigadores, que nuestro conocimiento, que además no es algo que nace innato con nosotros, sino es parte de esa construcción social, de esa construcción humana, la cual de una manera u otra adquirimos como valor no personal, sino como un valor social para poderle aportar a la gente. Yo creo que ese es el sentido de la universidad, ese sentido que tenemos que recuperar y que es fundamental para que nuestra patria esté mejor. Afortunadamente, ese talento que está en el país es lo que ha hecho la resistencia, como estaba al principio de la canción de Buena Fe. Sí. Nosotros estamos en la tormenta, pero ciertamente ha sido esto que nos han mostrado hoy, una experiencia interesante de cómo vencer la tormenta y cómo con nuestro propio talento, nuestro propio esfuerzo y nuestra propia voluntad de reconocernos mutuamente podemos volver a construir los espacios que queremos. No solo en lo físico, no solo estamos hablando del ambiente, aunque decía un sacerdote que fue mi guía en algunas cosas, en algunas aventuras revolucionarias, él decía, el ambiente educa. Ciertamente, el espacio, el paisajismo, las condiciones hacen posible que algunos mensajes queden impregnados en tu conciencia. Hay un tema importante, ingeniero, que tiene que ver con esta recuperación. Nace del clamor del profesorado, del estudiantado, de la propia espiritualidad universitaria que haya procesos electorales. Hace más de 10 años se paralizaron los procesos electorales por desacato al Poder Judicial, por recursos que introdujeron profesores de la propia Universidad Central que no estaban de acuerdo con que no hubiese elecciones. No hubo elecciones, pero ya se ha desatado el nudo de alguna manera por la voluntad política de quienes ahí participan. Mañana, 13 de julio, hay elecciones de egresados en la Universidad Central de Venezuela. Es importante que los egresados asuman este importante espacio para participar en la construcción y en la recuperación permanente y el cuidado de lo que fue sustantivamente su casa de formación y que tenemos que volver a tenerla como casa de formación universal, de compartir ideas de forma pluralista. Cuéntame ese proceso electoral. Bueno, la universidad en su constitución, digamos en su ley de universidades y además en los reglamentos internos, establece una representación de los egresados que forman parte de la comunidad universitaria dentro de los organismos de gobierno y cogobierno. Cuando hablamos de los organismos, estamos hablando del Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Consejo de Escuela, así como en los organismos tales como el claustro y la asamblea de facultad. Esos representantes van a ser renovados el día de mañana. Había un poco más de 10 años, ¿no? Creo que hace 12 años que no se hacía esa elección. Creo que la última fue en el año 2010, 2011. Esos representantes tampoco han sido renovados. Afortunadamente ha habido la voluntad de llamar a las elecciones y, por supuesto, hay una participación amplia dentro del espectro universitario. Hay diversos grupos que han presentado sus opciones a la elección de mañana, entre las cuales, por ejemplo, están los tradicionales que vienen formados por los colegios profesionales, así como otro grupo de muchos, sobre todo jóvenes, acompañados también de parte de profesionales con experiencia que al ver el rescate del patrimonio han propuesto conservar ese patrimonio e ir hacia el rescate, digamos, de las labores. ¿Cómo se llama? Yo he visto algunas planchas, ¿no? Pero me ha llamado la atención una de las planchas que es precisamente esta que tú estás mencionando, que
está convencida de continuar la recuperación, que además trasciende lo físico, es la recuperación del espacio universitario en lo sustantivo, en el debate, en el encuentro, en el respeto a la diferencia de ideas, a la creación universitaria, a las nuevas líneas de investigación. Esta plancha Juntos por el Patrimonio, ¿cuál es la propuesta que tiene para los egresados? Bueno, hay una cantidad de personas que han estado trabajando en la recuperación del patrimonio en los últimos tiempos, los cuales se organizaron y han presentado esa propuesta, y una de las cosas, las cuales en este caso le hemos escuchado, es la vinculación a los programas de desarrollo de la nación, a las propuestas para el esclarecimiento de problemas nacionales, así como también el fortalecimiento del posgrado, de la investigación en conjunto con las necesidades de la gente. Ahí hay un grupo, digamos, interesante de varias de las personas que han estado trabajando en esa recuperación, que se han impregnado aún más de ese amor y bueno, parece ser que están dispuestos a seguir trabajando. Todas las facultades, esta plancha va a estar presente para todas las facultades, es decir, va a haber representación de Juntos por el Patrimonio en ingeniería, en estudios políticos, en historia, en medicina. Están en 7 facultades, entiendo, de la universidad, de las 9 que tiene, de las 11 que tiene, en 7 están presentes. Pues yo me alegro mucho, nosotros ya nos toca cerrar el programa, de haber tenido al ingeniero Francisco Garcés, reconocido profesor universitario, reconocido político también de la revolución, con una trayectoria académica envidiable, envidiable porque se ha dedicado a la formación permanente hasta llegar a su doctorado en Ingeniería Civil, un hombre que conoce ampliamente del tema estructural desde la Ingeniería Civil y que hoy está aportando sustancialmente a la recuperación de los espacios físicos, el patrimonio para la humanidad que es la Universidad Central de Venezuela, y con este aporte que hace la Comisión Presidencial para la Recuperación se hace un aporte político importantísimo, que es un aporte hacia el encuentro, hacia volver a la política, volver a la democracia dentro de este espacio universitario que además ha sido casa de muchos de nosotros en diferentes espacios o aspectos de nuestra vida. En mi caso, a nivel doctoral, yo nunca hice el pregrado ni la maestría allí. Pero todos estamos de alguna manera vinculados a este patrimonio por ser de toda la nación. Francisco, tu última reflexión y llamado, porque es importante que vayan a votar los egresados mañana, 13 de julio, en la UCB. ¿Dónde pueden ir a votar? Bueno, en toda una de las facultades están dispuestos los puestos de votación, por ejemplo, ingeniería está en la escuela básica. Esos son los lugares donde siempre se han hecho las elecciones estudiantiles, del consejo de facultad, elecciones profesorales, se mantienen esos mismos lugares, ¿no? Y bueno, estarán mañana desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde para generar el proceso de votación en los organismos de gobierno y de cogobierno, para las escuelas, para las facultades, para el claustro y para la asamblea universitaria. Pues yo me alegro mucho de que ya haya arrancado la vida universitaria, la vida político-electoral dentro de la universidad, y esta es una oportunidad extraordinaria para los egresados para un voto consciente. Definitivamente yo creo que ya tenemos que ir al voto consciente. El voto consciente es por la recuperación y el mantenimiento de lo recuperado en la Universidad Central de Venezuela, y juntos todos pues aprovechar y cuidar el patrimonio que tenemos allí. Además que, disculpa Olga, hay mucha gente que no es que esté casada con una forma política, está casada con el quehacer de la universidad. Mucha gente que ha tenido trabajo en otras instancias se ha venido a trabajar en la recuperación de la universidad y que forma parte de ese grupo, ahí sí, heterogéneo en favor de la universidad. Y no me quería despedir sin invitar a todos los que nos escucharon y decirle a los demás, vayan a la universidad, vayan a ver lo bonita que está, vayan a disfrutar del reloj, del chichero, de los espacios, bueno, por supuesto. No, y a ver qué pasó en el doctorado que estábamos haciendo mucho antes de la pandemia estaba paralizado, y el profesorado y los directores del doctorado estaban muy molestos porque no tenían cómo funcionar. Sí, entonces voy a ver qué ha pasado allí con eso. Gracias, ingeniero, por este aporte, por esta reflexión, y vayan mañana
todos los interesados en rescatar y seguir construyendo desde el pensamiento heterogéneo en esta plancha Juntos por el Patrimonio, por el rescate de la universidad.